esas 6 enseñanzas. La palabra doctrina significa ¿qué? Enseñanza. Enseñanza sistemática, o sea, un conjunto de enseñanzas significa la doctrina. Cuando los pastores o los predicadores hablan acerca de la sana doctrina, ellos están hablando de hablar de lo que serían las enseñanzas del Mesías. Ahora, para entender que algo sea sano, eso se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice el apóstol Pablo, creo que era Timoteo, o a Tito, ahora se me olvida, pero él le dice, miren, procure que su enseñanza, que su palabra sea sana e irreprochable, para que los que contradicen no tengan nada que decir. La palabra irreprochable en el griego, en ese texto, lo que significa es que su palabra, que su enseñanza sea clara y sin contradicción. ¿Se entendió ahí? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hablar con un unitario, ¿sí? El unitario va a tener cantidades de textos que contradicen su enseñanza. Por esa razón se llama que eso no es una sana doctrina. ¿Por qué? Porque está contradictoria, porque tiene unos textos de la Biblia que lo apoyan, pero tiene otros textos que lo contradicen. Entonces, para usted llegar a ser un día un buen predicador, un buen maestro de la palabra, eso significará que usted, todo lo que habla, no se contradice en lo que usted está hablando. ¿Se comprendió? O sea, que nada de lo que usted dice, hay algún versículo de la Biblia que lo contradice. Amén. Y si parece contradecirlo, hay una clara y verídica explicación de por qué una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los testigos de Jehová sacarán 1000 excusas para poder sostener su doctrina falsa. Pero siempre se van a contradecir unos textos de la Biblia con otros de lo que ellos utilizan. Lo que deben hacer los verdaderos creyentes, mis amados hermanos, es coger la palabra de Dios y aprenderla como ella está escrita. Somos nosotros los que debemos amoldarnos a la palabra de Dios y no tratar de amoldar la palabra de Dios a nuestras creencias. ¿Quién me escuchó bien? Porque cada persona tiene sus propias creencias. Y de hecho cada quien vive según sus creencias. Pero si tú crees algo contrario a la Biblia, tu creencia está en contra de Dios y es falsa, mentirosa, es una tontería para que lo entiendas. Porque la verdad de Dios se va a terminar imponiendo sobre tu verdad y sobre tu creencia. ¿Cuántos me entendieron? Voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo yo creyera que los burros son moteados como los leopardos, pregunto algo, ¿es una buena creencia o una mala creencia? ¿Por qué es una mala creencia? Que yo crea que los burros son moteados como los leopardos, con pecas. ¿Cuántos han visto burros con pecas así? Nunca, ¿verdad? ¿Significa que mi creencia es válida? No, por eso la mayor tontería que está cometiendo la sociedad moderna es pretender que todas las creencias son válidas y todas las creencias son buenas. Eso es una estupidez. Porque el hecho de que yo crea que yo soy un ingeniero civil no significa que puedo construir un puente, ¿o sí? ¿Cuántos me soltarían plata para yo construirles una casa? ¿Pero soy su pastor? Usted tal vez dirá, pastor, usted como es pastor, yo creo que usted puede hacerme una buena casa. Hermano, perdóneme lo que voy a decir, pero no sea bobo. Yo soy pastor, yo no sé de casas. No puedo hacer una casa bien. No me queda bien ni un muro. Me va a quedar abstracto. En el mejor de los casos. Si no se me cae encima. Por eso las creencias no son nada. Lo que importa es que nuestras creencias estén fundamentadas en la verdad. Y si tu creencia está fundada en la verdad, vamos bien. Pero qué pesar los que creen cosas que están en contra de Dios. Se llega a morir con su creencia boba, va para el infierno a quemar su creencia.
Así de sencillo. Porque Dios no va a dejar entrar a nadie al cielo que porque él creía esto o aquello. Es como cuando se le pregunta a uno de esos asesinos en serie, a un tipo de esos que está bien enfermo mentalmente, y se le pregunta, ¿pero usted creía que estaba mal o que estaba bien matar a esas niñas? Y él puede decir, no, yo pensé que estaba bien, pobrecitas, para que no sufrieran en este mundo, mejor las maté. Entonces, ¿por qué él cree eso está bien? Porque yo creo que la ley no existe, entonces la ley no existe. Las creencias tienen que ser apoyadas. Nosotros debemos creer la verdad, ¿amén? La verdad. Ahora, vamos a estudiar el día de hoy la doctrina de bautismos. ¿Quiénes se deben bautizar? ¿Cuáles bautismos hay? ¿Y cómo suceden las cosas? ¿Usted está escuchando? Abra los oídos, escuche bien. Las tres primeras doctrinas fundamentales del cristianismo están muy ligadas. La cuarta también, sobre todo por cómo se hacía en la iglesia primitiva las cosas. Escúchelo bien. ¿Cuáles son los tres primeros? Versículo 1 del 6. No echando otra vez el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Del arrepentimiento de las obras muertas. Segundo cimiento, segundo piso de la fe en Dios. Y el tercer paso es la doctrina de bautismos. Ahora, ¿por qué es el fundamento el arrepentimiento? Porque tanto Juan el Bautista, que es el profeta, que fue usado por Dios para la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como Jesucristo también, su predicación era: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué necesito yo para recibir el reino de Dios? ¿Qué es lo que yo necesito para recibir a Jesucristo? ¿Qué es lo que yo necesito para recibir la gracia que salva? Lo primero que necesito es arrepentimiento. Y esto es algo muy poderoso. ¿Por qué? Porque nadie en todo el mundo se puede arrepentir si el Espíritu Santo no lo toca. ¿Se entendió? Entonces, cuando se predica el Evangelio, cuando tú vas a una iglesia, cuando tú haces una campaña y el predicador comienza a predicar la obra en la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y comienza a hablar de los pecados y de la paga de los pecados, lo que sucede es que el Espíritu de Dios va a respaldar ese mensaje y va a empezar a traer a los oyentes la convicción de pecado. O sea, como una mano, como un dedo que huye aquí en el corazón y te dice: pecador, 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 pecador. Aunque el predicador no te lo diga, te lo dice el Espíritu Santo. Entonces, el primer fundamento, lo primero que hay que hacer es que arrepentirse. Segundo fundamento, como cuando estamos echando los cimientos de una casa, el primer bulto de cemento, para que me entiendan, donde yo voy a soportar toda mi vida cristiana, es en el ¿qué? El arrepentimiento. Ojo, y como es mi base, ¿significa que después voy a seguirme arrepintiendo o no? Claro, porque te tengo noticias. Cuando tú llegas a Cristo, la visión que tú tienes de pecado es como uno o dos pecados, ¿verdad? Tú dices: uy, no, sí está mal, porque yo la otra vez, ¿verdad? Sí, por ejemplo, pegarle a alguien no es malo, decir groserías no es malo, decir mentiras no es malo, casi nada es malo. Por mucho pegarle una cachetada a la mamá, oigan, eso sí es como malo. Porque cuando yo llego a Cristo, como no tengo mi conciencia viva, la maté, la callé. Cuando estábamos niños, cuando estábamos pequeñitos, ¿a cuánto les parecía mal entrar a una discoteca? ¿A los demás no? Sí, cuando uno está chiquito. Y si era sin cédula, con la contraseña, yo no teniendo que hacer como: ¿y usted cuántos años tiene? ¿Cómo así, hermano? ¿Qué le pasa? 16. ¿Sí les parecía mal? Pero ¿qué pasó después de la cuarta entrada a la discoteca? ¿Ah? ¿Qué pasó después de la primera borrachera, cuando le dijeron: hombre, tómese un aguardientico? Y yo decía: no. ¿Qué pasó con el primer cigarrillo? ¿Ah? ¿Será? Uno le tenía cosas. ¿Por qué? Porque tu conciencia estaba viva, porque tu conciencia te hablaba y te decía: oye, no, eso está mal, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Mira que acuérdate que tu mamá, ¿no? Esa es la voz que suena. ¿Ah? Siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, el mayor filósofo en Colombia se llama Rafael Pombo. Lo defiendo.
el mayor filósofo que ha de esta patria. Se llama Rafael, como él definió la vida en un solo poema. Muchacho no saca, le grita mamá. ¿Fue así o no, mamá? Usted me dijo, no se junte con ese señor, o no me dijo. Y yo le hice caso. Pero él hace esto, ¿y yo dónde se va? ¿Y dónde termina el principio de Acuajo? En el buche del paso. Allá estaba, cuando ya estaba en el hospital allí. Mamá, ay, mijito. La verdad, por eso dice la Biblia que la necedad, la tontada, la falta de inteligencia habita en el corazón del muchacho. Cuando uno está muchacho, uno es torpe como pocos. Pero mira esto, tu conciencia se fue apagando. Cuando yo me comí la primera, y fue así. Cuando yo llegué a la universidad, a mí me parecían como mal algunas cosas. Luego dije, bueno, y entonces me invitaron a una discotequita. Y luego, no está tan mal. Y luego a otra discotequita. Y dije, bueno. Y luego, de repente, me metí un cigarrillito. Y dije, oiga, no, como mal, ¿verdad? No, pero un cigarrillo, eso no le hace daño a nadie. Luego 2. Luego 3. Luego el medio paquete aquí. Luego los 2 paquetes aquí, ¿verdad? Y ya que fumábamos, pues si ya fuma, tómese un trago, me tomé un trago, terminé siendo alcohólico, casi me muero por andar de vagabundo. Porque tu conciencia se apaga. Entre más tú practicas un pecado, menos mal te parece, más contristas al Espíritu Santo. Hay gente a la que se le dice, arrepiéntete de tus iras, no se arrepienten. Porque están acostumbrados a ser irascibles, a ser iracundos, a ser malvados, y les parece que ese pecado no vale, que vale de la fornicación. Ay, pero yo no veo pornografía. Te felicito, pero no es el único pecado. Las otras áreas de tu conciencia están dormidas, estás muerto en vida. ¿Por qué? Por tu corazón endurecido, porque tienes el corazón empedernido, duro, la falta de amor por Dios. Dime cuál pecado es mayor que ese. La palabra del Señor dice a la iglesia en la Odisea, ¿cuántos se acuerdan? Ojalá fueras ¿qué? Frío, ojalá fueras un parrandero, el borracho que anda con la corbata aquí se cree Rambo así y anda por la calle sosteniéndose de cada poste. Ojalá fueras eso, ojalá fueras un violador, ojalá fueras un degenerado, ojalá fueras un drogadicto, ojalá fueras frío, dice el Señor, ojalá fueras helado, ojalá fueras tan malo que todos supieran que eres un malvado. Ojalá, dice el Señor, fueras caliente, ojalá fueras un hombre santo, una mujer santa, de oración, de palabra, de ayuno, metido con Dios, que ama al Señor con todo su corazón. Ojalá, dice el Señor, pero dice, pero como no eres ¿qué? Ni frío, ni caliente, o sea, ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. Entonces dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Lo que significa eso es, estás en la iglesia, escuchas la palabra, pero como no has decidido entregarle todo tu ser a Cristo, eres un tibio, y el día del juicio Dios te va a expulsar de tu cuerpo y te vas a condenar para siempre. Eso significa, te vomitaré de mi boca. Estás dentro de mí hoy y te estoy hablando y te estoy dando oportunidad de arrepentimiento y de que endereces tu vida y de que hablemos y nos pongamos a cuenta y que dejes tu mediocridad espiritual. Estás a tiempo, pero si te mueres en ese estado, el Señor te va a expulsar de su boca. ¿No has leído la palabra? ¿Cuántos siervos del Señor después de muertos van a ir a la presencia de Dios y van a recibir un juicio adverso? Algunos dicen, sí, pero él creyó en Cristo, ¿cómo se va a perder? Porque su fe era una fe mediocre, era una fe boba, era una fe mediana. Y que yo recuerde, el Hijo de Dios nunca fue mediocre para ir a la cruz por ti. Él no te va a aceptar una fe y un amor inferior a lo que Él te ha dado. ¿Cómo es esto que el Hijo de Dios da su sangre, da su vida, da su ser, y tú qué das? Basura, pastor, tengo toda la basura para hacer al Señor. ¿Y tú le diste cara de camión de basura? Entonces el primer fundamento, lo primero que debe hacer un cristiano es arrepentirse de los pecados que en el momento en que escucha el Evangelio él conoce. Lo que él desde niño sabía que era malo, se arrepiente y no dice, Dios, Padre, perdóname, yo no vuelvo a la discoteca,
vuelvo al bar, dejo de fumar, dejo el trago y dejo el cuento con las mujeres y me voy a portar juicioso, Señor, me convertí. Eso dice uno. Pero resulta que entre más esa persona se adentre en las aguas de Dios, más va a conocer la santidad de Dios. Y la santidad de Dios le va a exigir más santidad a él. Y lo que yo hace 10 años pensaba que no era pecado, a los 2 años sabía que era pecado. Por ejemplo, un pecado que para mí fue nuevo. Cuando lo escuché en la iglesia, el pastor estaba predicando y dijo que la burla era pecado. Y cogió la Biblia, y lo demostró. Yo dije, me iba traumatizando. Yo tenía 24 años de burlón profesional. Ponía apodos, burletero, bromista, que se descuidaba, le hacíamos bromas y maldades de alguna cosa. Y el que la embarraba, nos le reíamos en la cara y nos le burlábamos y íbamos en eso. Pero cuando el pastor dijo que la burla era destructiva, y la pura verdad, que la burla es una maldad muy grande, que la burla es pecado, entonces yo dije, oh, Dios mío, esto es terrible. ¿Qué creen que me tocó ir llegar a la casa a hacer? A pedir, pero ¿cuántos llegan a la casa a vivir la palabra que escuchan aquí? 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Escúcheme bien porque eso es importante. Aquí escuches la palabra, al final oramos por ti, ¿verdad? Pero tienes que llegar a casa a ponerte cuentas con Dios de lo que aprendiste. Claro, porque es que nadie llega aprendiendo todo, no. Imagínense cuántos preceptos hay en la Biblia judía, 613. O sea que hay 613 pecados que yo pudiera cometer bajo la ley. Pero bajo la ley del Mesías todavía más tenaz, porque me resumen todos los mandamientos en 3 mandamientos. Y son tan grandes y tan gruesos que con nada los rompo. Primero, amar al Señor mi Dios con toda mi mente, corazón, alma y cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo tiene que ser santo, no lo puede tocar la novia, no lo puede tocar el novio, se tienen que relajar, se tienen que calmar. Entonces, para el esposo y para la esposa, ¿cuándo se casan? ¿Amén? Si usted se deja tocar y en una de esas tocadillas, no son tocadas, pastor, son requisas. Estoy asegurando que mi novio venga sin armas a la casa. Tan lindo. En una de esas tocadillas te llegas a morir. Te condenas de cabeza. Amén. ¿Vamos bien? La mente y el corazón tienen que estar en el Señor. La oración debe ser constante y continua. Y la palabra de Dios debe estar en la mañana y en la noche en tu vida. Si haces estas cosas, estarás seguro y firme en el Señor. Y aunque pasen vientos, borrascas, problemas, temblores, no te arrancarán del Señor. Pero si no tienes estas cosas, te van a hacer y partir. Disciplina. Póngale a su vida espiritual disciplina y verá que triunfa. Póngale a su vida académica disciplina y triunfa. Póngale a su vida laboral disciplina y sale adelante. Siga debajo, siga indisciplinado, va a fracasar. En cualquier cosa. Ahora, pongo el arrepentimiento como mi primer fundamento. Ahora, ¿qué hago yo? El arrepentimiento consiste en que el Espíritu Santo me ha hecho entender que soy un pecador, que tengo un montón de pecados, que tengo gravísimos problemas, y ahora yo estoy grave. Dios comienzo yo a pedir perdón, ¿verdad? Dios perdóname, pero no hay perdón de pecados sin sangre. Entonces, yo tengo que tener el arrepentimiento más la confianza al 100% que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia, me libera, me saca el más grande pecado hasta el más pequeño de los pecados. ¿Qué significa esto? Que la salvación no viene por obras de justicia que tú y yo hagamos, pero viene por el arrepentimiento genuino, más la fe, la confianza en que Dios es quien ha dicho que es santo, justo, bueno, poderoso, pero misericordioso. Misericordioso. Y que en su misericordia, cuando yo le diga a Dios, perdóname, Él me va a perdonar. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos entendieron hasta aquí? Entonces, el segundo fundamento, la segunda capa de concreto es la fe en Dios. Vuelvo y pregunto, porque es que ambas cosas, como son fundamentos,
van a quedar para toda tu vida cristiana. El arrepentimiento, tú continuarás profundizando en el arrepentimiento, lo cual va a significar un mayor grado de santificación año tras año. Tú tienes que ser más santo que el año pasado. Eso significa que tú estás caminando con un Dios real, porque Dios, su esencia es la santidad. Entonces, si tú eres más santo este año que el año pasado, y más santo este año, y más santo hasta que llegas a un estado óptimo de santidad, ya aprendiste a guardar tus ojos, tus oídos, tu boca, tu ser del pecado. Cuando llegas a ese estado óptimo, llegaste a la perfección. Ahí el reto va a ser, mantente en ese nivel. Todos los años hasta que salgas de este mundo. Dificilísimo. Porque el diablo te va a tentar, te va a tirar, y cosas que ya tenías fortalecidas se te decaen. Ay, pero si ya yo había dejado eso, Dios, vuelve y levanta el muro, y vuelve y se le cae. Es el mayor reto, llegar al mayor estado de santificación y mantenerse ahí intacto. Tremendo, hermanos, eso. El segundo fundamento es igual. Yo comienzo creyendo en el Hijo de Dios como mi Salvador, creyendo en su sangre como lo único. ¿Lo qué? Lo único que quita mis pecados. Pero pregunto, los siguientes años, cuando yo siga caminando, ¿dejé la fe hacia atrás? ¿Creí en aquel primer culto o qué debo hacer? Sigo caminando en fe. Es más, la fe es algo vivo, es algo que crece, que con los años se desarrolla como un árbol, da frutos, y todos los demás pueden comer de esos frutos. Yo debo comenzar en la fe y seguir en fe. No puedo echarme para atrás. Es más, entre más tiempo pase, más aprenderás a depender de Dios. Más y más y más. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo recién me convierto, yo creo que Dios me puede sostener, ¿sí o no? Pero ¿cómo cree uno? Les voy a decir cómo uno cree. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios los sostiene a través de su trabajo? Yo diría que todos. Pero hasta poner así, ¿y cuántos creen que Dios puede sostener sin trabajo? Ay, ay. Bueno, una cosa es decirlo, ¿vale? Pero otra cosa. Yo sé que ustedes lo dicen, amén, sí, yo se los creo. Pero les voy a explicar una cosa. La fe, dice la Biblia, que tiene que ser probada. Entonces, en estos momentos de pronto tú dices, sí, amén, yo creo que Dios, así yo me quedé sin trabajo, y sin embargo, Dios me puede sostener, yo confío en Dios. Eso dices aquí, con $1 millón en la cuenta, con tarjetas de crédito, con carros, con apartamentos, con tíos ricos y con todo el mundo que te puede prestar. Pero el mayor grado de fe, hermanos, cuando caminamos en la fe plena, es cuando nos acostumbramos a no pedirle nada a los hombres. ¿Se entendió? Amén. Eso no es tan fácil como parece. Significa que yo todo lo que necesito lo pido en oración, creyendo que Dios va a tocar a la gente para bendecirnos, para prosperarnos, para darme lo que necesito. Ahora, tienes que entender qué clase de fe es, ¿no? Porque si yo por ejemplo digo, no, yo tengo una fe más terrenal, yo ya aprendí a depender de Dios. Y sí, ¿cómo hace usted? Yo todo Dios se lo pido en oración. A ver, ¿cómo hace usted? Sí, mire, yo por ejemplo así, Padre, gracias Dios porque tú vas a usar a mi hermano para darme el dinero que me falta, para el bus porque no tengo. No, hermano, no me está entendiendo. Ahí todavía no es fe, no es fe verdadera, no es fe para milagros, ni es fe para sanidades, ni es fe para nada. Eso se llama abuso de confianza más bien, o abuso de la oración. Lo lindo es cuando yo me meto a orar y digo, Padre, no tengo dinero para tal cosa, envía tu provisión, ojo con esto, porque estoy seguro que es tu perfecta voluntad que yo haga esto o aquello, o tú prometiste cubrir todas mis necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Y de repente digo mi hermano y dice, ay, Toñito, yo no sé por qué, pero Dios me dijo que te diera esto. Gracias, mi hermano. Lo de los servicios, lo del mercado, lo de la comida. Claro,
como siempre dice la Biblia, el que no trabaje, que no. El que no trabaje, que no qué. ¿Qué significa? Si usted no está trabajando en lo secular, tiene que trabajar para el Señor. Porque le aseguro que vagos Dios no sostiene. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Qué significa esto? No estoy trabajando en lo secular. Entonces, ¿a qué hora me levanto? Pastor, me extraña, madrugadito a las 11 de la mañana. Escúcheme. Ojo, no estoy trabajando en lo secular. Y entonces, ay, yo vivo por fe. Qué lindo soy. Aquí estoy esperando a que me llegue el pecado. No. Así no funciona. Tienes que estar trabajando para el Señor. ¿Qué significa esto? Llegó usted a la iglesia y dice, pastor, me quedé sin trabajo, me pongo la orden de la congregación para ver qué hay que hacer. Listo, hermano, estamos necesitando un intercesor, 5 horas de oración diaria. Gracias, pastor. Se va para la casa, pone su cronómetro, comenzó de 8 a 10 oración, y luego de 4 a 6 oración, son 4 horas, y luego viene a los cultos, 1 hora antes del culto, de 6 a 7, oró metido con Dios, clamando por las almas, clamando por la iglesia, son 5 horas, se metió en culto apoyando la obra del Señor en oración. Llegó a la casa, hizo su devocional y se metió 6 horas. Dios no le va a fallar a usted en darle la plata y el dinero y lo que usted necesite. Pero si usted es un vago, Dios no tiene por qué darle nada. Porque el mismo que dijo, trabajará 6 días y uno descansará, ¿va a sostener un vago? ¿Ustedes qué dicen? No, señor. Usted aprenda eso. Si va a trabajar para Cristo, hágalo bien. Ahora le dice el pastor, no, hermano, visite las casas. Bueno, se programó, visitó las casas, Dios le paga. ¿Quién me entendió? Hay salario para el que trabaja. Entonces, ese es el segundo escalón, el segundo fundamento. Pero quiero concentrarme hoy en el tercero, en la doctrina de los bautismos. Es bastante sencilla, pero se basa en lo siguiente. Miremos aquí, ahora sí ya con este pedacito, acompáñenme a Marcos capítulo 16. Oiga, dígale al que tiene la voz, ¿está oyendo o no? Capítulo 16, versículo 15. ¿Sí te dijo el que tenía al lado o no? Oiga, dígale, oiga, ¿no escuchó? ¿Si está oyendo o no? Dígale, Ingrid, ayúdele a tanto que no escuchó bien, dígale. ¿Si está oyendo o no? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Si está oyendo o no, hermano? Bueno, muy bien. Versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Quién está hablando aquí? Jesús de Nazaret. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo. Mas el que no creyere será. Entonces, ojo, ¿qué es lo más importante de la vida cristiana, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que realmente vale la pena en la vida? La salvación es lo que más vale. ¿Qué digo yo? La salvación. Ay, pastor, pero ¿y si soy rico? ¿Y si soy pobre? Mire, deje eso en un tercero y cuarto lugar. Entienda que lo principal en su vida es guardar su salvación. Amén. Quien está pendiente de su salvación no va a permitir que el pecado haga nido en su corazón. Si comete un pecado, lo va a sacar de inmediato, lo va a quitar de él. Si comete una falta, se va a arrepentir, va a ser el mejor hermano, va a ser un gran amigo, va a ser un gran papá, va a ser una gran mamá, va a ser un gran ministro. Pero si la persona no entiende que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos y que ese es el centro, es la raíz del cristianismo, usted se va a terminar desviando. ¿Cuántos entendieron? Todo lo demás es secundario. Ahora Jesús dice aquí, el que crea en el Evangelio y sea ¿qué? Bautizado será como salvo. Pero el que no crea será como condenado. Entonces, ¿quiénes se deben bautizar? ¿Quiénes se deben bautizar? No los oí. Todos quieren, no somos todos, yo puedo bautizar a todos, don Héctor. ¿Quiénes se deben bautizar?
arrepienten y creen.